ay, es que está bien inmadura esta Y persona. sí podemos ayudarnos a cambiar las circunstancias. No hay una herida de escasez. Ahorita les vamos a contar de qué trata. Esperamos que nadie se sienta ofendido. La realidad es que hasta las personas más equilibradas o los... Bienvenidos a nuestro primer episodio de la tercera temporada de ¿De qué me hablas? Podcast. Oigan, después de un súper largo break, la verdad se juntaron cosas de chamba, queríamos planear algo mejor. La novedad es que hoy estamos juntas en un lugar que conseguimos, esperamos, estamos intentando, no sabemos si aquí se va a quedar. Sí. Para los que nos ven, pues les cambiamos la escenografía. Y para los que nos escuchan, ahora estamos juntas, así que bueno, vamos a ver cómo suena. Sí, ¿no? ojalá que sea una plática como más cercana, ¿no? Y le traemos un tema especialísimo, ¿no? Ya le traíamos muchas ganas a este tema desde hace desde la primera temporada, pero no nos sentíamos preparadas. Quiero hacer un super legal disclaimer. Si siempre les decimos que este es un programa de opinión nuestra y desde nuestras ignorancias y nuestras creencias, en específico no significa para nada ayuda profesional. Al contrario, al final de este episodio les vamos a súper reiterar que esto necesita acompañarse de un profesional, pero desde nuestra experiencia y lo que entendemos. ¿De qué me hablas? Con las heridas de la infancia. Wow, temazo. Temazo sí. Porque uno no sabe que está herido de la infancia hasta que está herido, hasta que eres grande. ¿Cómo decías tú, Vicky? Pues cuando tú empezaste de hecho yo conocí este tema, Fabi, chicos, por ti, porque siempre decías, no, que mis heridas de la infancia, por ahí me acordaba de que hablabas de los niñitos. Ay, le hice otra herida y yo decía, qué pex, o sea, ¿cómo que otra herida? Mis vecinos, ¿no? Que los regañaba así de ya, haciéndole sus heridas de la infancia. Y yo decía, no. Entonces ahí empezamos a cambiarle porque pues, ¿qué creen? Que nos siguen pasando cosas y yo dije, pues, las heridas de la adultez. Y yo pensaba que eso sí existía y pues al preparar todo este episodio, que fueron meses que estuvimos preparándolos y documentándonos y todo, pues no hay heridas de la adultez, las que hay son las de la infancia, nada más. Y de algún modo son heridas que te van acompañando. Y no, yo por ejemplo, siempre decía que yo tenía una mentalidad de escasez. ¿Hay una herida de escasez? No hay una herida de escasez. Ahorita les vamos a contar de qué trata. De verdad que yo creo que son personas, o sea, todo esto del tema de las heridas de la infancia empezó por gente que comenzó a investigar un poco más y clasificó los distintos escenarios en estos tipos de heridas que vamos a Tal cual son pilares de la psicología, creo que eso es lo que hay que decir, sí son los pilares, nadie se tiene que sentir, esperamos que nadie se sienta ofendido, la realidad es que hasta las personas más equilibradas o los que creemos que lo tenemos todo figure out o descubierto, la realidad es que todos tenemos heridas de la infancia y esas heridas no son responsabilidad de nuestros padres. Algunas veces sí, algunas veces los padres, si hablamos de niños que fueron abusados o de niños que fueron, etcétera. Pero cuando tú te haces una introspectiva y dices, claro que no, mis papás fueron perfectos y me amaron y estuve en un muy buen lugar, aún así vamos a tener heridas de la infancia. Y eso es lo que va a constituir la forma en la que reaccionamos o los obstáculos que a veces tenemos a ciertas situaciones cuando somos adultos. ¿Y por qué están clasificadas estas heridas de la infancia? Bueno, ya les diríamos, pero justo porque hay que llevarlas a trabajar a terapia, ¿no? Sí. Y cuando las trabajas, yo creo, Vicky, yo tengo ya casi 4 años en terapia como constante, y creo que cuando las entiendes, que ahorita vamos a hablar de esos pasos, sí puedes cambiar una herida por una fortaleza de la adultez a lo mejor. Pero bueno, ya entendida esa herida, es más fácil empezar a trabajar. Sí. Pero a lo mejor me estoy adelantando. Pues, a ver, cuéntanos más o menos qué es eso de las heridas de la infancia. Miren, vamos a verlo desde el humor, porque la realidad es que, insisto, no vinieron aquí a que les demos terapia. Ahora sí que eso es lo que achacamos todas nuestras deficiencias, traumas, miedos en la vida adulta, lo que tu psicólogo conoce como el fondo de ahorro para la universidad de sus hijos. No, pues ahí te está desangrando. Ahí está, ¿no? La donación constante. Lo que nos llegó a cuestionarnos todo lo que hacemos, por qué reaccionamos así, por qué me prendo de una cosa, por qué me dejo de la otra, lo que me causa enojo, ira, frustración, contrario a lo que muchos piensan que es culpa de nuestros padres o se nos hace muy fácil a nuestros 25, 30 y tú sabes quién eres si tienes 40 años y sigues culpándolos de esas cosas. Ahora sí que esas son las heridas de la infancia, ¿no? Sí. Y que tú puedes ya empezar a trabajar, porque de niño a lo mejor no está tan en tu control. Cuando eres adulto y identificas algo, ya no cae que metas esos reproches de no, tú porque papá me hiciste esto o lo otro, tú mamá.
Si ya te das cuenta que eso pasó, pues es momento de que te lo lleves con un profesional, un psicólogo, un terapeuta, porque tus papás pues, no lo van a resolver. Lo tienes que resolver tú. ¿Y por qué? Porque las heridas de la infancia es la forma en la que nosotros reaccionamos al ambiente en el que estábamos, no necesariamente que nos quisieran infligir una herida, ¿no? A lo mejor tú dices, oye, de mis 6 hermanos, yo soy el único que tiene un síndrome con la limpieza. Me acuerdo perfecto que es porque mi mamá no me dejaba salir si no limpiaba todo perfecto. Sí, y lo mismo a tus 7 hermanos. Entonces, o a lo mejor los otros 7 hermanos ni tenían ese síndrome. No lo desarrollaron, pero vivieron lo mismo, ¿no? Es, oye, Exacto. Pero a todos nos ponían a limpiar. Claro, a todos nos afecta diferente. Para ellos fue súper normal y para ti generó un trauma o una específica herida de la infancia, ¿no? Bueno, yo nada más quiero cerrar este intro, ya platicamos de esto la otra vez, pero si bien infancia es destino, no olviden que nosotros somos lo que nuestras circunstancias. Sí. Y sí podemos ayudarnos a cambiar las circunstancias. Y más o menos de eso va nuestro episodio de hoy. Este fue el intro, producer, vámonos by the book. Sí. ¿Qué traemos de nuestra by the gustada book? sección by the book? Bueno, las heridas de la infancia, esto lo encontramos en Wikipedia, chavos, son una especie de lesión afectiva que te impide llevar una existencia plena. Son una huella que está tan dentro y pues está tan dentro de ti que sale a relucir en la forma en que tú te relacionas con todas las demás personas y puede impedirte solucionar problemas con mayor soltura y resistencia. Muchas veces dices, ay, es que está bien inmadura esta persona. Entonces, desde ahí vas detectando que a lo mejor esa persona no ha trabajado con sus heridas de la infancia. Y aquí yo quería hacer un paréntesis de esto de trabajado. Es que la vida es un constante trabajar. O sea, tienes que procesar, meter, sacar, etcétera, para poder corregir o ver desde otra perspectiva una misma situación. Entonces, por eso el trabajo que se hace en terapia es como un trabajo que haces con lo que estás, con tu mente, con tus emociones, cómo respondes al entorno, etcétera. Es algo bien... Por ahí tenemos un cuadro de cómo se sugiere o cómo se trabaja. Insisto, no les vamos a ahorrar años de terapia, simplemente son los procesos para entender y sanar esas heridas, y una de esas justo es como abrazarlas, reconocerlas y decir, bueno, aquí están y qué hago con ellas, ¿no? No, y de hecho, por ejemplo, yo nunca he ido a terapia, pero yo noto cómo a través de la lectura, de la investigación, de acercarme como a gente que si formalmente no era un psicólogo, tal vez si era un maestro. Por ejemplo, cuando me tocó estudiar la maestría, para mí la maestría, tuve un curso de psicología durante 6 meses. Yo no fui a terapia, pero esos 6 meses que tuve ese curso... Te abrieron los ojos. No, esa fue mi terapia. De hecho, yo me di cuenta de muchas cosas que yo tenía. O sea, yo tenía un problema como con la sexualidad y todo eso, y recuerdo mucho que allí fui una de las pocas personas que tuvo una circunstancia, entonces que el maestro psicólogo detectó, y como que eso me hizo darme cuenta que justo es lo que pasa en terapia. Acknowledge, ¿no? O sea, es sí, como reconocerlo. Qué bueno que lo hiciste a través de un curso. Algunos dirán, no, yo ya me gradué. Claro, no es lo mismo tener que ir cada semana, cada 15 días, porque un evento fortuito te está aventando a la terapia. Pero aún los que ya tenemos tiempo o ya pudimos trabajar algún evento en específico, mi recomendación es que esta tiene que ser ya subsecuente. Es como el dentista, ¿no? Ya fui, ya me sacó la muela y me hizo endodoncia y ya esto ya no me punza, me deja vivir, pero no me voy a desaparecer 5 años del dentista para cuando me punza la otra, ¿no? Si no sabes que te voy a agendar cada 6 meses a ver qué onda. Mantenimiento, ¿no? En mi preventivo. caso, la terapia me parece que sí debería de ser así, porque tú ya tuviste un awakening o ya despertaste, sí, lo entendiste, pero a lo mejor falta un acompañamiento progresivo. Sí. Yo también me di cuenta de algunas, pues sí llamarle heridas de la infancia que se están reflejando de otro modo, y chistoso, ¿no? Porque en mi caso, las personas que me conocen desde chiquita es que Fabi es súper madura, ¿no? Súper centrada. Entonces tú dirás, claro, una persona madura y centrada, perfección, ¿no? Modestia aparte. No, soy un ser humano que tenía sus heridas de la infancia muy fuertes, pero se manifestaban de una forma como tan funcionales, que era de no, socialmente aceptables, muy aceptables, hasta que obviamente algo colapsó, ¿no? Un evento fortuito hace unos años en mi vida, y dije, pues no, o sea, esto no puede seguir pasando, no es casualidad. Era muy fácil para mí, es que no entienden, la gente no comprende, es que son tontos. Y ya cuando piensas que son todos excepto tú, adivina qué. Y sí, ¿no? Entonces es... Hola, amiguito. Sí, eres tú, ¿no? Es como cuando dicen, todos tienen un amigo borracho en el grupo, y si no lo tienes, eres tú. Bueno, es como cuando dices, todos mis amigos o todo mi entorno está equivocado.
no Quizás. hay que trabajar en ti. Pero bueno, estamos dando vueltas. Yo, antes de empezar específicamente a decir cuáles son estas heridas, en estos meses que no estuvimos, sabíamos que queríamos abrir con este tema. Y yo se lo súper recomiendo a quienes son fans de ver la tele. Me aventé en Amazon Prime la serie de This Is Us. Me la habían súper recomendado hace tiempo. Y la estaba viendo y como tenía este material muy fresco, yo le escribí a Vicky y le decía, la tienes que ver. Y me estaba chateando con otra amiga y yo decía, es que esta serie solo son heridas de la infancia, güey. O sea, quien ya la vio me va a entender que como se desarrollan los personajes y lo que viven y sus traumas y por qué se aferran a ciertas cosas, como te van enseñando su pasado y su futuro y sus acciones, dices, herida de la infancia. Sí, no, herida del abandono. Yo ya en psicóloga, ¿eh? Entonces yo ahí detectando, ya después obvio analicé que las novelas y las películas tienen que ver con eso. Son Toda los dramas de la vida. Ajá. Sí, claro. Y luego después se ponen bonitas porque las identificas, las trabajas, las mejoras. Pero en realidad creo que es lo que define nuestras vidas. Y todos tienen heridas de la infancia. Entonces, nuestros papás, los papás de nuestros papás, nosotros, nuestros hijos van a tener y los hijos de nuestros hijos van a tener. Y ninguno de ustedes que tenga la soberbia de decir que no le va a hacer heridas a sus hijos, lo va a lograr. Porque no les están haciendo una herida, ¿no? Los niños o en la infancia estamos interpretando las cosas que pasan en nuestro entorno de una forma distinta a la de otro de mis hermanos, a la de otro de mis amigos del kinder. Y eso lo voy a poder trabajar en mi adolescencia, en mi juventud y a lo largo de mi vida, ¿no? Totalmente. Pues vamos a darle. Mira. Vamos a darle. Nos vamos a ir cronológicamente para decir cómo van apareciendo en la vida. Y no necesariamente todos las tuvimos. Algunas no las vas a tener, ajá. Va. La primera sería como la herida del rechazo. Es como la primera, la herida que puede darse desde que estás en el vientre materno. Imagínate, conozco personas en mi entorno muy cercano que sé o al investigar todo este material comprendí que tenían la herida del rechazo bien cañona, porque a lo mejor eran, no sé, el cuarto o el quinto hijo y ya pues era el que se le chispoteaba a los papás, entonces como que desde ahí, ¿no? Entonces esa es la primera, miedo al rechazo, herida del rechazo. Fabi, ¿quieres aventarte cuál es la segunda? Miedo a la herida del abandono, ¿no? Perdón, me quiero regresar. La del rechazo puede ser, sí, desde el vientre, recién en el nacimiento. Insisto, puede ser sin querer. ¿Cuántos de nuestros padres no sabían que estaban esperando un bebé? ¿Cuántas veces algunas de las madres nos enteraron después de X meses? Biológicamente, fisiológicamente, de hecho, el cuerpo de una mujer rechaza el embarazo. Entonces, aun cuando te súper esperan en un hogar, puede ser que desde que estás en el vientre tú interpretes o tengas heridas del rechazo. Desde el mismo cuerpo materno insisto, que su naturaleza es bloquear esos embarazos, ¿no? Sigue la del abandono, que puede ser de muchas formas, que puede ser un abandono real, es que me dieron nací, mi mamá nos abandonó y que sigo con mi papá nos abandonó, o un abandono... Se fue por cigarros. Sí, o un fallecimiento, ¿no? Que al final es, pues crecí sin papá porque falleció, no te abandonaron, pero algunas personas crecen con una herida de abandono. O cuando tienes a un papá enfermo que no puede, o a una mamá enferma que está presente, pero es como si no estuviera, ¿no? Sí. O sea, si no puede ni encargarse de ella misma, etcétera. Claro, una herida de abandono puede venir desde que naces en un entorno donde tus hermanos son muy mayores y recién estás chiquito y se están yendo a la universidad, que es el ciclo de la vida, pero ¿cómo lo tomas tú? Como, es que mis hermanos me dejaron, ¿no? Entonces puede ser de ahí. ¿Qué otro? La otra es la herida de la humillación. Esta herida pasa cuando ya estás un poquito más grande, te empiezas a dar cuenta de varias cosas, pero dentro de la infancia, ¿no? Y de alguna manera sufriste, o sea, no sé, que te dijeron que estabas gordo o que en el salón se burlaban de ti por algo, te decían que eras pobre porque, no sé, estabas en escuela de paga y que pensaban que no tenías suficiente dinero. Y es chistoso porque la realidad es que cuando estábamos hablando esto dije, sí, palomita, la tengo, palomita. Y por ejemplo, la de la humillación no lo ubico y le decía a Vicky, chistoso, ¿no? Porque yo chiquita crecí desde muy chavita usando lentes. Creo que desde los 8 o 9 años ya iba yo primaria con lentes. Nunca me tocó que alguien me dijera 4 ojos. Y si eso pasó, quiero confesar que no me enteré. Y no significa que no haya habido burlas. Es que yo no las tomé de esa forma. Otras heridas sí las tomé muy textual o muy exorbitantes. Pero en este caso, si alguien me dijo la gordita o 4 ojos,
uno, no me acuerdo, y dos, no lo interpreté, ¿no? Entonces, Sí. esa idea no se las vengo teniendo. ¿Sabes qué pasa? Es que cuando estamos niños, más o menos las heridas se forman, como les dijimos, desde el vientre materno hasta como entre 7 y 8 años es donde aguas. Hay que cuidar mucho esa infancia del niño. Ya se los decíamos en el episodio de la infancia. Sí, súper importante. Sí, es muy importante porque ahí es donde se pueden formar las heridas. Y en ese tiempo el niño, o la niña, el niño, y pues fuimos muy egocéntricos. Entonces todo pensábamos que repercute en nosotros. O sea, que nosotros somos el centro del universo. Entonces, justo al ocurrir algo así, es por eso que por ejemplo, si a ti me decían, no sé, gorda en la escuela, pero pues a mí me valían los chicos de la escuela, pero si en mi casa, para mí me importaba demasiado, no sé, la opinión de mi papá y de mi mamá, y ellos eran los que me decían gorda, ahí entonces tal vez sí me va a afectar esta herida de la infancia. O sea, a lo mejor lo que pudo pasarte a ti es que tenías un entorno que te cubría mucho y que realmente a ti te importaba, que entonces cualquier cosa que pudiera pasar fuera, ni siquiera te llegó a afectar, se te rebotó porque y este el poder tema de la familia. de la humillación, qué bueno que lo mencionas, viene del entorno. Claro que los niños son egocéntricos, no hay nada más en su mundo que ellos, esa es la realidad. De hecho, Sí. en ese inter están construyendo la empatía, cómo socializar, etcétera. Obviamente vas creciendo y esa misma empatía te hace pensar que lo que te pasa a ti no es lo único relevante, porque ya te enteras que pasa en otros lugares. Pero esta de la humillación acá de tocar un punto muy importante, y sí es cierto. Ahorita que yo veo a mis amigas que tienen niños chiquitos o algo, cómo verbalizan lo que les dicen, como que antes, todavía ahorita como papá se te puede salir y decir, no seas mentirosillo, ¿no? No lavas un plato y ay, qué flojillo que eres. Y empiezas a dejar estas que son humillaciones, Ajá. que te llevas de adulto y dices, no, es que yo como soy tan flojo. En vez de decir, oye, eso que me dejaste mal lavado denota que no lo hiciste con atención, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Que no hables de tú eres Sino flojo, la acción. sino, en esta ocasión, pues los platos los dejaste sucios y eso denota que no tenías interés. En vez de decir, Eres eres bien mentiroso. Oye, el que digas algo que no es verdadero en esta ocasión no es bueno, ¿no? Entonces, wow, o sea, ¿cómo qué le padre que tenemos los papás... el poder de la palabra, ¿no? Claro, sea, pero como papá la realidad es que muchos de ustedes dirán, ay, claro que se me salió no seas mentiroso y no seas payasillo, pero también por cada uno de esos se te salía 18, te amo, eres mi campeón, eres mi princesa. Eso es cierto y los papás hacen muy buen trabajo sin tener un manual. Y algunos sí se ilustran, algunos se preparan para todo y aún así se les va a salir el decir, qué flojillo que fuiste, insisto, ¿no? Porque no puedes que hablamos todo el desde tiempo. nuestras heridas también. Exacto, Entonces, sí. Entonces la de la humillación puede venir desde casa, obviamente, insisto, si estás en un lugar abusivo donde el objetivo, si es humillarte, pues ya desde ahí pobre, ¿no? Vas a crecer con muchas necesidades. Pero si no fue con ese impacto, tus papás lo hicieron obviamente sin querer, pero es como yo tomo esas o tus palabras. cuidadores, ¿no? También, primarios que pudieras haber tenido. Ajá, la gente de tu entorno. Muy bien. Sí. Entonces, rechazo, abandono, humillación y la que Llevamos sigue. 3. La que sigue es la herida de la traición. Y si bien dicen que la traición es como el peor de los pecados, la verdad es que la traición sí es algo como muy cañón. Y la experimentan cuando el niño o la niña pensaba algo y no pasó. Por ejemplo, es un clásico y yo creo que esa herida también la vamos teniendo todos, de que te dicen tus papás, si sacas tal calificación te voy a traer, no sé, el microornito. Y el microornito no llegaba, pues nunca llegó. No, pero son desde eventos muy chiquitos, ¿no? Típico de que el domingo vamos al parque, llega el domingo y te dicen, estamos bien cansados, vemos una película y el niño puede decir, sí, no hay bronca. Pero ya guardó eso. Ajá, él va a guardar eso como, no puedo confiar, no siempre se va a hacer lo que se me promete. Y claro que eso lo llevamos como adultos y nos pega en cómo generamos relaciones, sí. Porque nos falta confiar. Siempre, ¿no? Ajá, y entonces mejor, antes de que me traicionen, traiciono yo. O sí. Me voy o me alejo. O bajo expectativas o no voy a creer que las cosas van a ser. Sí, esa herida también está cañona. Y la última es la herida de la injusticia. La herida de la injusticia se da sobre todo cuando el niño siente o la niña que no se está dando un trato equitativo para todos, que vivió algo, pues que, no sé, que le dieron algo a su hermano y no a él. Son muchas cosas, hasta como lo viven como adultos, también dicen que las heridas de la infancia no solo son las percepciones que tienes, sino a veces son las cosas que tú quieres lograr,
como una bandera o como para dar honor a tus padres, ¿no? Por ejemplo, si tus papás te platicaron toda la vida, tu papá o tu mamá, de que no, yo nunca tuve para estudiar, usé un solo par de zapatos toda mi vida y yo vendía chicles en la esquina, etcétera. Y aun cuando hoy ese adulto que es tu padre es funcional y está feliz, eso que él comenta, eso que te dijo, se vuelve para ti un estandarte de vida porque vas a decir, yo voy a ayudar a toda la gente de la calle y voy a ser prosocialista. Y eso puede ser un motor para hacer cosas súper buenas, pero también puede ser que te estés cargando cosas que no son tuyas. Sí, y ¿no? que siempre tengas ese sentido de equilibrar todo, de que vayas en el coche y que si alguien se pasa un alto te molestes, te enojes, que todo lo que salga de la normativa, normativa ya te parezca. Sí, con la idea de la injusticia tú eres de Avenger, ¿no? Sí. O sea, yo tengo esa herida muy, muy arraigada, no me pregunten de dónde, todavía no lo descubro en mi terapia, pero sí me doy cuenta que me encanta que sea justicia. Y cuando no, es más, puede que no me impacte a mí, ¿no? Pero si lo estoy observando, es como que hay algo en mí que me impulsa a decir, es que alguien tendría que observar que esa persona lo hizo mal. Fíjense que a mí me pasó que con toda esta investigación, y bueno, ahorita que ustedes están escuchando este podcast y que esperamos que no sea la única fuente de información que tengan, sino esta no puede ser la única fuente. Solamente que les metamos la curiosidad y que de ahí ustedes empiecen a buscar un poco más. Pero yo detecté, Fabi, no sé si te pasó, que a mí se me hizo más sencillo detectar, por ejemplo, las heridas de la infancia que tenían mis hermanos, mi esposo, mi mamá, ¿la de los demás? que las mías propias. Entonces, al rato les voy a contar cuáles son las yo que yo como soy ubiqué de las mías. hipocondriaca, yo todas, ¿no? Entonces las leía y decía, no, sí, claro, pero yo todo me lo atañe. Sí, pero en mayor o menor medida. O sea, yo ya detecté como de cuáles sí tengo y cuáles tuve y a lo mejor ya están un poquito más trabajadas. Pero bueno, resumen, entonces, para que no se les vaya a olvidar, porque fíjense que a mí me costó mucho aprendérmelas. Empezamos, la más antigua, que era herida del rechazo, luego viene la del abandono, humillación, traición e injusticia. Entonces, vamos a contarles un poquito, no tenemos como todo, y también para no aburrirlos demasiado, pero, Fabi, ¿cómo...? Vamos a pasar a la parte de cómo hacer las características físicas de los tipos de heridas y cómo son. Sí, yo no llegué hasta allá, la verdad es que Vicky me sorprendió el día de hoy, había leído un concentrado o información que además relacionaba algunas apariencias físicas que representaban ciertas heridas. La verdad yo esto no lo analicé a fondo. Si quieres darnos algunos ejemplos de cuáles fueron las que identificas o qué heridas se identifican con qué fisionomía. Sí, empecé todo, y yo creo que, bueno, por ahí nos estarás escuchando, porque cuando le platiqué a una amiga sobre esto, ella me dijo que para las heridas también se veían las personas de un modo. Entonces eso me hizo investigar en otros autores que propiamente algunos sí son psicólogos, pero otros son escritores y ensayistas, y esta información yo la traigo de una ensayista que se llama Lisette Bourbeau. Y, por ejemplo, la primera de las heridas que hablábamos de la del rechazo. Las personas que, por ejemplo, tuvieran todo este comportamiento, que se sientan como rechazadas, que se sientan como que no los querían desde su mamá, etcétera, siempre dicen que eso como que se lo produjo el progenitor del mismo sexo. O sea, si fuiste niña, sentirás ese rechazo por parte de tu madre. Entonces, a mí se me hizo un poquito curioso porque, bueno, también puede caber la posibilidad de que hombres experimenten rechazo por medio de su padre. De su madre, perdón. Sí, aunque las relaciones con papá y mamá, insisto, desde la parte de terapia y dándole mucho respeto a mis amigos psicólogos que saben mejor que nosotros, pero en mis terapias con las personas que yo he recibido terapia, te hacen mucho hincapié en qué vas a trabajar de papá o de mamá. Uh-huh. Y tú, no, con ellos no hay nada que trabajar, yo vengo sola. No, o sea, justo hay algunas de nuestras reacciones, de estas heridas, de nuestros traumas, de la constitución de nuestro carácter, que vienen del padre o de la madre. Sí. Y si uno de los dos, pues no existió porque eres huérfano o porque no tuviste a los dos padres o hubo separación o lo que sea, de todas formas las tienes que trabajar. Sí, ¿no? Porque, ¿qué creen? La figura, o sea, independientemente si tu padre fue presente o no, o tu madre fue presente o no, tú tienes esa figura o esa parte que
tú puedes ser tu propio padre y tu propia madre, y esos dos roles los necesitas tener en tu vida, aunque sean representativos. Entonces, bueno, volviendo, las personas que les decía que tenían la del rechazo, a mí después me hizo mucha lógica cuando yo vi que eran personas muy delgadas, un cuerpo que como que quiere desaparecer, inclusive hay una relación, algunos decían que su cabeza es ligeramente más grande que su cuerpo, y eso hace sentido. ¿Cuántas personas decían, ay, no me enteré que estaba embarazada, y se le botó la panza hasta que dijo? No sé si has oído ese mito urbano de embarazadas. Sí, muchas, sobre todo aquí en México, que parecía que si no estás casada no te puedes embarazar, pero muchas mujeres jovencitas, primero el cuerpo no se los avisa, ¿no? Ni se enteran. Y cuando se los avisan y no saben cómo decirlo, es impresionante la fisonomía. Uno, no es tan así que el feto sea pequeño, puede ser un feto muy pequeño, pero es impresionante cómo el cuerpo cubre eso para proteger de que no estás viendo esa verdad, ¿no? Sí. Y sí se me ha pasado ver casos donde finalmente se casa con el novio o ya le dicen a los papás y tenía 7 meses y de un día para otro amaneció con la balón. Ajá, previo a eso no, ni se veía, ¿no? Pero bueno, sí, esas son otras cosas de fisionomía. No, pero tiene todo el sentido, y luego entonces por eso las personas que sufren mucho de esta herida tienden como a tener como cuerpos más delgados, más chiquitos y más finitos, sí, más finitos. Claro. Uh-huh. Pues se ve porque lo que quieren es desaparecer, pasar desapercibidos. Son muy silenciosos, de hecho son los que juegan con amigos imaginarios, introvertidos, exacto, ajá. Sí, y también otra de las cosas es tienen frases como, ¿qué tienes? Nada, haz lo que quieras, a mí no me afecta, o X. Entonces, de verdad, yo empecé a relacionar con personas que dije que yo ya había detectado esa herida y dije, ahí está. Sentido. Y el cuerpo también tiene mucho sentido. Mira, de todas las heridas debí haber tenido la del rechazo, sería yo más finita. No, pero no. Más mínima persona. Yo estoy muy frondosa. Ahí está la herida. Rechazo. La otra herida. Bueno, entonces, algo que a mí se me quedó mucho es que en la herida de la traición, perdón, del rechazo, a veces también este tipo de personas reprochan a los demás cosas que normalmente te la estás reprochando a ti mismo. O sea, como espejeas. Sí, espejeas. Entonces dicen que las personas que tenemos este tipo de herida del rechazo lo tenemos mucho. Yo aquí les quiero contar, yo siento que la del rechazo no la tengo tanto. Siento. Sí, yo creo que todos tenemos de todas, ¿no? Pero sí hay una que tienes mucho más latente que es con la que interpretas muchas de las cosas. Y bueno, ahora déjenme les cuento de otra que es la herida del abandono. La del abandono llega entre los 2 y 3 años cuando empieza a marcarse. O sea, se entiende que antes no, porque pues no te das cuenta que estás abandonado. O sea, en realidad, a menos que de verdad no tengas absolutamente a nadie, pero pues probablemente a los meses podrías morir si claro, como no eres autosuficiente antes de los 2 años, alguien te está alimentando, alguien te está limpiando, ahí no hay forma de que haya abandono. Exacto. Y si lo hubiera, como dice Vicky, pues un bebé no sobrevive, ¿no? Ya, entonces ahí eso, siempre tuviste a alguien. Pero... Exacto. Después de los 2 años, como en esa época de los terribles 2, es cuando empiezan a experimentar la del abandono. Y los cuerpos de las personas que están así es como un cuerpo delgado y largo, pero la diferencia es que la espalda está como muy encorvada. Entonces son personas que normalmente se hacen como las víctimas, y digo víctima como de el meme, sí. de meme. Ajá. Siempre como un escudillo. Un caparazoncito, un caparazón. Sí, para que no, de tortuga ninja. De tortuga, ajá, con su... Sí. Ajá. Y piden consejos, ay, gracias, pero no lo voy a seguir, o sea, gracias por participar, pero no lo voy a seguir. Porque no quiero salir de mi papel Exacto, del víctima. Ajá. Y son personas que tienen muchas migrañas, o sea, las personas pudieron haber experimentado el abandono, o sea, que el papá, la mamá sí se haya ido y que los haya dejado con los abuelitos, con los tíos al cuidado, etcétera. O puede ser que se les haya muerto, como lo habíamos dicho, pero en realidad son personas que en la salud tienen muchas migrañas, problemas con su tiroides, muchos problemas como de las glándulas, pues. De las glandulares. Glandulares. Entonces, eso es lo que está súper interesante, pero ahí hay 5 fisonomías, ¿no? Nos faltó hacer la tarea. Yo eso la verdad no lo leí. Lo que vamos a transicionar es ¿qué enmascara a las heridas? Porque todos tenemos máscaras. Nadie anda por ahí diciendo que yo tengo... Les digo, yo descubrí hace poco que sí tengo esta herida de la injusticia y creo que me hace mucho sentido. ¿Ese es tu predominante? Yo creo que es de mis predominantes. La verdad, las demás no. Pero sí es una fuerte
Y es, digo, la estoy descubriendo, la estoy trabajando, pero se volcaba, se enmascaraba en cosas, o sea, se sigue enmascarando en cosas fuertes, que Por eso son eras muy perfeccionista. imposición. Sí, pero yo aquí para darles un ejemplo muy, muy personal, puedes ser el héroe, pero cuando te azotas demasiado eres el verdugo, ¿no? Entonces, para mí, la imposición de justicia venía con un causa-castigo. Y fue muy fuerte para mí entender que mis intenciones buenas hacia afuera se veían como, es un verdugo, ¿no? Es dominante, es impositiva. Lo sigo siendo, la verdad es que sí, no es que haya cambiado, les doy un comentario, diga el disclaimer. Simplemente lo estoy exportando de otra forma ahora que lo entiendo. Y digo, esta batalla no la voy a comprar porque todas eran mis batallas, ¿sabes? Todas eran mis batallas. Te habías puesto tu traje de Superman, Exacto. de Spider-Man y este tema de la herida de la injusticia no viene nada más, no sé si de mi niñez, pero algo que leí, se lo repetí hace rato, es cómo algunas de estas heridas son transferencias o son yo quiero generar esto para validar a mis padres. Entonces algunas de las heridas vienen de que los niños quieren como quedar bien o esa afiliación con los padres y empiezan a comprarse batallas que no son de ellos. En todo tipo, porque siempre está la historia de decir, mira, yo nunca quise jugar fútbol, pero a mi papá le gustaba tanto. sí. Entonces yo me hice futbolista y hasta que fallece el papá o el abuelo, la persona dice, yo ya, fútbol no. Pero ¿por cuántos años viviste en eso? Y eso no es una herida de la infancia ni mala ni buena, busqué afiliación, busqué Y es por lo mismo, aceptación. de que vive el niño egocéntrico, entonces dice, ¿cómo me alío para que mi padre me quiera más, me proteja más Claro. y estemos... Sí, la realidad es que si nos vamos todo para azotado, pues entonces ya para qué nacíamos y tirémonos a la basura. No es así, O sea, somos muy funcionales con nuestras heridas. Insisto, cuando encontramos que alguna de ellas nos está... que algo causando está sufrimiento. causando sufrimiento, lo empiezas a trabajar y por ahí puede salir que es una herida. Pero hay otras que si no las necesitaste trabajar y las evolucionaste a una fortaleza, pues alguien te podría decir, oye, pues gracias a esa infancia o gracias a esa situación, eres un hombre súper exitoso, eres una mujer empoderada, por eso decidiste viajar, por eso pusiste tu negocio. Claro, porque somos nosotros y nuestras circunstancias. Y esas circunstancias, como las fuimos manejando, como las estamos gestionando, pues se van convirtiendo en fortalezas o en no. O en debilidades. ¿No? Entonces, las heridas se enmascaran. Sí. Por ejemplo, la herida del rechazo, ¿cómo se enmascara, Vicky? Con huidizo. O sea, las personas huidizas... que se esconden. Que huyen. El ser huidizo es huye, no va a pasar. Entonces sí, porque me rechazaron. Yo ya no quiero volver a enfrentar otra experiencia de rechazo, aplico el ghosting. Exacto, ¿no? Ghosteo. Sí. No estoy ahí, no cuenten conmigo, no Paso tomo responsabilidad. desapercibido. Luego, la siguiente herida, que es la del abandono, Sí. se enmascara con qué. Yo creo que por ahí he de tener poco de esa, porque Sí. ¿con qué se enmascara esa? Con dependencia. O sea, El más chingón, el no necesito a nadie. sí, no, más bien al contrario, ¿no? O sea, más bien Es dependiente. Se vuelven muy dependientes. O sea, necesito de todos. Sí, para que ya no, nadie me deje. Si me vas a dejar, híjole, no te vayas, porque ya no puedo volver a sentir ese sentimiento de que me dejaste en aquel momento. Entonces creo dependencia. Sí, yo no podría hacer eso, dependo de ti. Sí. Yo nunca he sabido manejar, yo dependo de que mi marido me lleve a todos lados. Ajá, ese tipo de cosas. Entonces, por ahí háganse esas preguntas. Si ustedes tienen alguna situación, digan, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? La de la humillación, uy, ese es otro, y tú lo acabas de decir, la de la víctima, su máscara es el masoquista, sí. Emocional o mentalmente, el que a sí mismo se está diciendo todo el tiempo, no lo vales, no lo vas a lograr, eres estúpido. Síndrome del impostor, no te la crees, vas a aplicar para otro trabajo. O se rodea de personas que lo molesten también verbalmente, ¿no? Sí. O sea, ya sea en su trabajo, ya sea en sus amigos, de gente que diga, ay, sí, no, nunca vas a salir de perico perro. Puede ser de broma, pero pareciera que tú te prestas al bullying, que te prestas a que te estén sobajando, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que esa es mi segunda, es de las que tengo más fuertes. Luego, la de la traición, ¿qué máscara tiene? Pues te vuelves el controlador, el que a mí no me la van a hacer, el que todo tiene que quedar así súper... O sea, él toma la iniciativa para todo. Tienes el control de todo, y si tú controlas, aunque te traicionen, no se salen las cosas del lugar. Sí, ¿no? exacto. Entonces no das pie a que alguien te traicione, ¿no? Sí. No platicas tus planes porque no me los van a voltear. Sí, es la típica persona que, exacto, no voy a decir que voy porque se va a cebar. Se va a cebar. No, es que no me van a poner el pie.
no, mis relaciones, pues no confío porque, ¿pero qué te hicieron? No sé, pero para que no me hagan, ¿no? O sea, entonces, pues, ¿para qué hasta con los amigos, ¿no? O sea, no te sueltas con tu familia, con tus amigos, ni con tu pareja para que no me la hagan, pero ¿qué te van a hacer? Y aquí es donde la gente en torno te va a decir, ¿pero a qué responde esto? No sé, pero a mí que no me la hagan. Yo soy así. Yo soy así. Es muy bueno el yo soy así. Acuérdense que eso ya no es ¿Válido? tolerable, ya no es válido. Ya nos quitaron ese derecho y es muy feo. Es muy feo que uno ya no pueda decir yo soy así. No, ya no como mi puedes. José Así José. me conociste. Yo soy así y así me moriré. Era la canción de mi papá. Ya no se puede. No, ya no, amigos. Ya no se puede y me lastima mucho en mis heridas de la infancia. 2022 ya no se puede. La herida de la injusticia se enmascara ¿con qué? Bien rígido, o sea, es esa personalidad perfecta, perfeccionista, impoluta. Quería decir esa palabra. Impoluto, Sí. inquebrantable. Ecuánime, no ecuánime, porque fíjate Bueno, sí, que es el que cierto. es rígido, porque Es busca la inflexible, ¿verdad? justicia, Tienes razón. tiene que volverse equitativo. Tiene que buscar la flexibilidad. Y lo digo porque, como ya lo vieron, this is mine, ¿no? Entonces, lo que todo el tiempo estoy trabajando es no dejar de buscarlo, porque me parece como un motivo muy loable, pero es que cómo lo manifiestas, Sí. ¿no? Porque si todo es rigidez, si todas las puedo, siempre tengo la razón, no importa lo que me digas, no hay un no, un sí, es así son las cosas, es rigidez, ¿no? Sí. Entonces, sí, mucho ojo, está interesantísimo, ya les vamos diciendo, o sea, unan los puntos, las heridas, con las máscaras, y creo que sería bueno, Vicky, pasar a cómo las podemos sanar. Sí. Ojo, ¿las puedes sanar tú solo? Yo creo que sí. ¿Podrías ir a terapia? Lo súper recomiendo. Sí. Todavía tengo muchas personas conocidos, algo que es un tema de no tengo dinero o no tengo para eso. Pero- Idealmente, busquen un buen terapeuta y paguen sus servicios, se los digo de corazón. Siempre hay de dónde buscarle. Si usted fuma, deje de fumar. Si usted bebe, deje de beber. Si usted va mucho a la estética, deje de ir. Pero si de algún lugar sacas para terapia, Sí. es una excelente inversión. Yo porque considero que sí es necesario. Miren, imagínense que esa persona lo que va a hacer es, va a ver tu caso, tú puedes, no sé, dirigirte a un líder espiritual, religioso, etcétera, pero ese líder no lleva un seguimiento, o sea, te va a estar escuchando, no, Sí, no la se terapia toma... es personal. Sí, la terapia es personal y el terapeuta no crean que nada más es la media hora o la hora que te dedica, sino que esa persona también tiene que prepararse después, ver cómo abordar tu caso como si fuera un problema, como lo hace, Es por ejemplo... un profesionista. O sea, uno Sí. cuando... Vuelvo al dentista. Cuando vas y determinas que tu muela no la toleras, no dices, espérame, yo creo que lo puedo resolver si yo me la saco y luego aquí me limpio con un hisopo. Nunca pensamos eso, porque decimos, me voy a infectar. Ni lo sé hacer. Los psicólogos, psiquiatras, terapeutas lo saben hacer. Sí. Estudian, no estudiaron, sigan estudiando porque Sí. es una ciencia. Estudian para lograrlo, Y estudian tu caso. sí, y además van a terapia. Exacto. Porque son personas que se mantienen equilibradas. Siempre dicen, son los más locos. Claro, o sea, escuchan cada cosa que Dios ¿Qué bendito. dicen? Pero claro que debe de haber muchos farsantes, yo lo sé. Diríjanse a alguien que les recomienden, hagan búsquedas. Ojo, el psicólogo, psiquiatra, terapeuta, no, es como un zapato, ¿eh? No el primero embona. Y dense chance, porque si no hiciste clic a la primera, vayan 2 o 3 sesiones más. Si eso no pegó, busca otro especialista. Con Pero- otro enfoque, ¿no? Sí, pero no sale salir de la primera sesión en toda tu vida. No, es que no es lo mío. Yo por eso ya no hago terapia. Sí, no ya no voy a gastar en Sí, esto, no no. manchen, o sea, de verdad. O pensando que esa solución ese solo momento va a solucionar todo. ¿no? Pero Es bueno, largo. 5 pasos para sanar nuestras heridas emocionales. Empezando uno. Legal disclaimer, siempre vayan a terapia. ¿No? La primera, y es lo que les decíamos hace rato, es acepta la herida, identifícala. O sea, si ya algo no está funcionando, si cada que tienes una relación se rompe por esta situación, si cada que tienes un trabajo pasa esto, si cada que esto se enfoca mucho en las relaciones o en nuestra toma de decisiones. Entonces pareciera que son patrones y que dices, caramba, es que siempre se me quema el pastel, ya no hago pasteles. Analízalo, ¿no? Sí. Ya lo dejaste a la lumbre, ¿no? Ya cuando aceptes que tu horno está roto, ok, no tengo la receta mal, el horno no calibra, déjame ir a comprar otro. Acéptenla, ¿no? Es lo más importante. No es, al aceptarla no es que digamos, está bien con eso, no. Y ya soy así. Ya soy así, No. no. Entonces, acéptala, sabe que ahí está y ahora sí toma cartas en el asunto. Y esa es la cambiar. segunda parte, Sí. la decisión. Exacto. Toma la decisión de trabajarlo, y aquí siempre hemos dicho que seamos compasivos con nosotros, y justo el Ay, texto lo sí. dice, con paciencia,
compasión y compresión a nosotros mismos, ¿no? No en cuanto determines o a las primeras que vas a terapia y te digan, oye, al parecer tienes acá un tema de humillación. No, yo no, a mí nunca me humillaron. O sea, ya lo aceptaste, decide qué vas a hacer y con tiempo. Porque si lo traes cargando desde hace muchos años, no lo vas a resolver en 2 o 3 sesiones, va a ser un trabajo de otros tantos años y continuo, ¿no? Y hasta, no sé si después de eso, hasta tendrías que, bueno, creo que esa viene un poquito después. ¿La siguiente qué es, Vicky? Es darte el permiso. Permítete. Es como las etapas del duelo, que algún día vamos a hablar de eso también. También, buenísimo. Porque a veces, fíjense, viví una situación esta semana en la chamba que estuvo cañona, o sea, estoy muy desgastada. Hoy he llegado a este podcast muy desgastada emocionalmente y mis compañeros que también me ayudaron y que estuvimos viviendo el mismo problema, llegamos muy desgastados. Y en unas sesiones que tuvimos, lo que hice yo es decirle, oigan, esta media hora va a ser para que nos enojemos. Aquí, date permiso para enfadarte. Entonces, esto mismo es en las heridas, o sea, date permiso de sentir plenamente el sentimiento, así como duele, como ahí pues a lo mejor sería donde tengas que llorar, enojarte, y después entonces vendría ese perdón, porque necesitamos como vivir la emoción completamente para después tomar el camino positivo para salir de ella. Y ya que te permitiste la emoción y sacarlo, dices suelta. Entonces ahora suelta. Ay, ¿no? Yo soy bien difícil para soltar. Y tú y todos nosotros, insisto. Ay, qué padre que lo dices, Fabi. ¿Qué? Paso número 4, soltar ya. Ya solté. No, o sea, es que es subsecuente. Sueltas y luego pasa un tiempo y te cachas a ti mismo otra vez ahí enganchado. Rescatándolo. Y entonces lo que tienes que decir es, pepenando tus sentimientos. Estoy aquí con mi cara de la víctima, estoy con mi máscara de la humillación. Tengo que tomar la decisión de que ya entendí y otras me va a permitir sentirme miserable o por qué y lo suelto y va a volver a pasar y lo vuelves a soltar, ¿no? Sí. Y lo siguiente, que es lo que acabo de decir es, pues... Sí. No, las heridas te van a enseñar, o sea... Aprende. No importa lo que duela, es que mira, estás atacando al ego con todo eso. Volvemos, o sea, el niño interior está sanando, entonces... Ahí vamos a estar teniendo eso constantemente. Yo lo que le quiero decir a la gente que ya está convirtiéndose en adultos, y si ya estás dentro de tus 20s, a mis contemporáneos de los casi 40s, llega un momento en que ya no es válido. Si todavía tienes a tus papás, qué bendición, pero si no los tienes, pues a quién les reclamas. Pero si los tienes, ya no es válido que a tus 40 le estés reclamando a tus papás todo lo que te hicieron y por qué eres tan fracasado, porque eso no va por ahí, ¿no? O sea, los papás fueron responsables de ti durante cierto tiempo y después con lo que aprendiste, con las bases que te dieron, con las circunstancias de la vida, tú formas a tu nueva persona. Y la realidad es que pasas mucho más años siendo adulto que siendo niño. Sí. Así que hay muchísimos años para trabajarlo, para mejorarlo. Y si no tomas acción de inmediato, lo único que va a pasar es que se te viene el tiempo encima, se te viene y luego volteamos a vernos, ya tenemos 70 o 80 años y es, no, yo nunca eso, no, yo le dejé de hablar a mi tío Juanito porque no sé qué. Te vas amargando, vas concentrándote en cosas que no tienen sentido y al final también esto te aísla, porque el trabajar las heridas de la infancia tiene que ver con que tengamos una mejor socialización. No somos personas solas, no somos ermitaños. No. Quien diga no necesito a nadie, posiblemente no vive en este planeta. O sea, ¿no? La cordialidad y la convivencia se necesita, aun si no tienes a nadie y te subes al autobús, con el chofer del autobús tienes un contacto social, ¿no? Entonces, nadie somos personas solas, ¿no? Entonces, es bien importante detectar estas heridas. No se lo tomen a la gravedad. Insisto, si ustedes son muy funcionales y están muy contentos con cómo están, sí, una terapia al año no hace daño. Y lo que sea que encuentren seguro va a ser muy ligero. Y los que sientan una incomodidad o digan, no soy feliz con quien soy ahorita mismo, busquen ayuda, a ver si echándose un clavado a nuestras bases, a nuestros fundamentos, pueden determinar qué heridas de la infancia necesitan trabajar para cambiar el giro de su vida. De verdad se los digo, suena como súper libro de tú puedes cambiar tu vida, pero es que tú puedes, porque nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. A nadie le importas tanto. O sea, si no te importas a ti mismo, ya a nadie le importas tanto. Yo quisiera también abonarle a esto, de cómo el compromiso tan grande que aquellos que están formando nuevas generaciones, ya sea porque eres su papá, su mamá, sus abuelitos, sus tíos, o que estás comprometido con justo en esa edad. O sea, por ejemplo, a mí me ha hecho tan consciente después de estos 2-3 meses que hemos preparado este tema, vean cuánto tiempo, de verdad de cada cosa. O sea,
tenemos que tener mucho cuidado más bien, ser muy conscientes del tiempo que le dedicamos a los niños, de cómo, si en algún momento nuestra herida está todavía trabajándose y tenemos una mala acción con los niños, luego tomar el tiempo para decirles. Por ejemplo, yo podría decirles, no sé, oye, lo que decías de mentiroso o algo al niño, ¿no? Chiquillo mentiroso. Mentiroso. Y en eso te das cuenta y te cachas que estás en eso, de inmediato hay que corregir, y creo que es un muy buen tiempo. El niño entonces va a estar viviendo cómo enfrentaste la situación, y así les vas a estar enseñando pues que se pueden hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Creo que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, la realidad es que en la vida ni Vicky ni yo tenemos hijos. Yo personalmente respeto muchísimo a la gente que ha tomado la decisión de crear vida, y solamente la recomendación como un adulto es, de verdad, los niños son nuestro futuro, y eso no es solo un eslogan de gobierno, es que nuestro futuro está en los niños, y quien tuvo el valor de decidir tenerlos tiene mucho trabajo por hacer. Le damos ahora sí que un abrazo desde acá. Sí. Hay que leer mucho, hay que asesorarse, y hay que cambiar la forma en la que creemos a los niños, ¿no? No sé, hay personas que hoy en día van con nutriólogos pediátricos porque quieren darles los nutrientes necesarios, y que los niños están muy preocupados porque la comida tiene hormonas y no quiero que mi niño crezca siendo poco saludable, ya sea que se vea flaco o gordo, simplemente me preocupa su salud. Y van y consultan, y eso a lo mejor hace 30, 40 años nuestros papás o nuestros abuelos no lo hacían. Es que y ahora se vale que tenemos más evolucionemos, información, ¿no? pero no se vale que ahora que tenemos mucha información, Vicky, la omitamos. Sí. Lo mismo cuando decimos ahora, si tú crees que todo está bien en tu casa, pero te gustaría involucrar a tu hijo en la onda de la terapia, desde chavitos los puedes llevar, porque ahorita me encanta cómo los papás les enseñan a hablar de sus emociones, ¿no? Ay, sí. O les dicen, bueno, dime qué estás sintiendo. Antes, hace muchos años, o los que nacimos en los 80s, es, ¿triste? ¿Por qué? No, cámbiame la cara. Entonces te enseñaban a estar contento, ¿no? Aunque tú no lo estuvieras, sí, ya. Cámbiame la cara, sí. No estoy diciendo que esté mal, era el recurso que teníamos. Y con ese recurso estamos siendo adultos funcionales. Pero hoy en día veo que algunos papás es, pero dime qué sientes. Y el niño no sabe, ¿no? Y le ayudan a sentirlo. Y si tú como papá no tienes esa capacidad ahorita mismo, pues asesórate. Eso es lo único que les decimos, es no... No estamos aquí para juzgar, porque no tenemos ninguna autoridad moral, porque no nos hemos reproducido y porque no tenemos el valor de hacerlo. Pero como lo decíamos, también formamos parte de una comunidad, entonces también también participamos de los niños de nuestro entorno, sí. Tenemos que tomar esa responsabilidad. Tenemos que tomar esa responsabilidad. Todos. De verdad, me ha tocado ver lugares donde los padres están presentes, pero también es muy importante los tíos y los abuelitos, y cuando notas comentarios así, híjole, está cañón. Entonces, y se vale sacarlos de ambientes tóxicos, ¿no? Ay, porque sí, dices, la palabra verdad. Ya sé que esta casa de tu abuelita es un despapalle, pero vamos a ir el domingo y trata de olvidar todo lo que veas ahí. Pues no lo voy a olvidar. A veces te tienes que desconectar de cosas y decir, pues no puedo llevar a mis hijos a casa de mis tíos o de mis primos, porque esto es tóxico, va en contra de lo que les enseño toda la semana. Entonces, a veces tienes que decidir cortar. Sí. Ya será tema de otro momento, pero bueno. Ya casi para cerrar, fue muy bueno leer esto, insisto, con lo que conocíamos, lo que revisamos. Yo me doy cuenta cada vez más consciente de cuáles son las heridas, y volteamos Vicky y yo a vernos y a ver en nuestro entorno, y te hace fácil identificar, ¿no? Sí. Por ejemplo, algunos tenemos ciertas heridas en las que acumulamos, ¿no? Yo guardo un montón de ropa, o guardas todo tipo de cosas. A veces son vivibles, cuando de repente quien ha visto acumuladores extremos, a veces eso ya no es vivible. Habemos quienes por las emociones acumulamos comida, eso significa pues como de más y lo acumulo. Sí. También hay personas que al contrario, no quieren tener nada. Estas personas de la humillación o de que tienen esta herida. Creo que también los de la traición. Ajá, sí, como que es, no me hago de nada, ¿no? Entonces, para no tener que perder hay nada. Como extremos, hay ciertas conductas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos amigos con ciertos tocs que pueden ir desde la limpieza extrema o hasta tocs de que tienen que hacer, no sé si ustedes ven como pico la cebolla es, si no quedan los cuadritos perfectos, pues... Y son heridas de la infancia, pero también son cosas aprendidas, sí. ¿No? Hay muchas cosas, ustedes las van a observar, obsérvenlas en ustedes y trabajenlas, y si las observan en alguien más, tolérenlas y traten de abrazarlas, sí. ¿No? Porque cada quien y sus circunstancias. Oigan, y si les dimos ideas con todo esto, déjenos los comentarios ahí en nuestra página de YouTube. Queremos pues seguir fortaleciendo la comunidad, queremos que más personas hablemos de esto y que en realidad podamos tener pues más experiencias. Ahí si se acordaron de alguna de sus heridas o algo chusco de cómo se vive,
pues por favor déjenoslo ahí. Aquí le vamos a dejar las redes. ¿Cómo para que estamos en nos nuestras pongan. redes sociales? Estamos como @de qué me hablas MX. Súper, entonces En ayúdenos todos. a darle like, Like, compartir, perdón, suscribir y y compartir. Y si tienen tiempo, les super recomiendo la serie de This Is Us. Seguro se acordarán de mí y estarán analizando con sus palomitas y determinando cuáles son las heridas de los protagonistas y desde tu privilegio juzgándolos por hacerlo todo mal. Pero bueno, eso estuvo súper entretenido. Muchas gracias, Vicky. Esperamos, no esperamos, ya tenemos que retomar porque tenemos que ser consistentes con nuestros episodios. Gracias a los que llegaron hasta aquí para escucharnos y nos escuchamos a la próxima. Bye. Gracias, Fabi. Hasta luego.